Neoplasias pulmonares es un tema muy bonito, es un tema que ha venido preguntas en los últimos 2 años, porque la tendencia es esta, pues, ¿no? De generalmente preguntarte acerca del cáncer de pulmón en general, ¿no? Muy bien. ¿Qué hay que saber del cáncer de pulmón? En primer lugar, la clínica, ¿no? Para esto, lo que hay que dominar, número 1, es que 9 de cada 10 cánceres de pulmón se asocian al tabaco. Eso hay que dominar. Lo segundo que hay que dominar es que ese 1 de cada 10 que está acá, el 50% de estos pacientes generalmente nunca ha tenido contacto con el tabaco. Nunca. Y el otro 50% han sido fumadores pasivos. O sea, quieras o no, el tabaco está metido en el tema de cáncer de pulmón. Quieras o no. ¿Ok? Muy bien. La clínica va a depender mucho de si afecta a los bronquios, eso es una clínica central, o a la parte periférica. ¿Ok? Bronquios, central, periférico. 2 formas se divide la clínica. Entonces, para poderlo dividir la parte central, vamos a poner acá, central, y acá la parte periférica. De manera central, ¿qué llama más la atención? Pueden haber cuadros obstructivos, ¿no? El bronquio se cierra. Está fregado eso, ¿eh? Se cierra el bronquio. Puede debutar con una atelectasia por eso, porque se cierra el bronquio. Puede debutar también con tos. También podría debutar con un cuadro de hemoptisis, ¿no? Yo te he dicho que los cánceres de pulmón, hemoptisis es bronquitis crónica, bronquitis y cáncer de pulmón, en ese orden, ¿no? Entonces hay que tenerlo, ¿no? ¿Qué más podríamos encontrar? Bueno, la atelectasia, ¿no? Que ya te dije que es la complicación que puede presentarse acá, ¿no? Atelectasia. O sea, eso podríamos verlo, ¿no? A nivel periférico, ¿qué es lo que vamos a encontrar? A nivel periférico, lo más frecuente es que el paciente esté generalmente asintomático. Y cuando presenta, digamos, síntomas, lo que más vamos a ver en este paciente, cuando presenta síntomas, es que puede tener tos, pero por un mecanismo irritativo de la pleura. ¿Ok? Puede haber un cuadro irritativo. Entonces vamos a hablar de 2 cosas cuando hay irritación. Irritativo. Cuando es irritativo puede dar tos, que es una tos seca. ¿Ok? O podría tener dolor pleurítico. Le pides placa y encuentras derrame pleural. Ya debutó. ¿Ok? Muy bien. Hay que recordar algo también. ¿Cómo está la radiografía? Lo más frecuente de estos asintomáticos, por ejemplo, la radiografía de tórax nos habla de un nódulo pulmonar. Lo más frecuente de los asintomáticos es el nódulo pulmonar. Y solo tiene el nódulo. No sabemos qué estirpe celular es. No sabemos, solamente hay un nódulo. Y basado en ese nódulo, como que tú comienzas a hacer todo el estudio del nódulo pulmonar solitario. ¿Ok? Entonces, mira, la clínica va a depender de la zona de ubicación. Histopatológicamente, han preguntado en el pasado, tenemos el benigno y el maligno, ¿no? Benigno, por ejemplo, hay algunos tumores, por ejemplo, como los famosos, como unos teratomas, ¿no? Que se presentan igualito, ¿no? Entonces, que tiene un poquito de todos los tejidos, ¿no? Hasta dientes tiene, ¿ok? Hasta dientes. Y tiene imágenes en la radiografía como en palomita de maíz, ¿ok? Nosotros le decimos a eso amartoma. Amartoma. ¿Ok? Y de los malignos hay 4 que hay que recordar. De los malignos hay 4 que hay que recordar, ¿no? Histológicamente, digamos, ¿no? Que eso es lo que digamos, tenemos que tener el día a día. En orden, más o menos, para que tú los recuerdes, tenemos primero, de los malignos, el primero es el de células pequeñas.
¿no? El de células pequeñas. Luego aquí tenemos al epidermoide. Luego tenemos al adenocarcinoma. Y luego tenemos también al células grandes. Entonces, histológicamente, el famoso tumor broncogénico, ¿no? Porque dicen, ¿no? Cáncer, ¿no? Broncogénico. Todo esto es las cuatro cosas. Cuando escuchen ustedes hablar de broncogénico, están hablando en general de cáncer de pulmón. O sea, no te están definiendo nada en realidad. ¿Ok? Entonces, el de células pequeñas y el de células pequeñas y el epidermoide son centrales. El adenocarcinoma y el de células grandes son periféricos. Entonces, eso sí hay que recordarlo bastante, ¿no? Tenemos los centrales y tenemos los periféricos. De los, digamos, centrales, podemos nosotros recordar algunas características que pueden debutar los centrales. Por ejemplo, la de células pequeñas puede debutar con el famoso síndrome de vena cava superior. Yo por eso les digo células en avena, para que te acuerdes de la vena cava superior. ¿Okay? Las células pequeñas, aparte, también es la reina de los paraneoplásicos. Paraneo. Por eso que es una desgraciada. Pequeña pero peligrosa. Recontra desgraciada, ya la vas a ver, ¿eh? El epidermoide se caracteriza porque tiene la P de Pancos, ¿no? Porque hace el síndrome de Pancos. El síndrome de Pancos es una infiltración al plexo braquial y es un dolor terrible. El pata dice, quítame el brazo, pero ¿qué tiene? ¿Qué pasa? Me duele, me quema. Pancos. Y el 80% de los síndromes de Pancos tienen síndrome de Horner también, de Claude de Werner Horner, que es una miosis pupilar, una tosis palpebral y una anhidrosis nosuda por la mitad de la cara, donde está afectado, porque hay una afectación del ganglio cervical, ¿ok? Simpático. Entonces acuérdate de eso. ¿Y el adenocarcinoma qué hace? El adenocarcinoma es el más frecuente, pues, ¿no? Es el más frecuente de todos los cánceres de pulmón, ¿no? Más frecuente. Tiene características, ¿no? Por ejemplo, si tienes una llaga en el pulmón, por ejemplo, una neumoconiosis y sale un cáncer, adenocarcinoma está metido. Es el más frecuente del pulmón, es el más frecuente. Si tú no fumas y te diagnostican cáncer, piensa en adenocarcinoma también. Es el más frecuente de los no fumadores. Si tú has tenido tuberculosis y te ha dado cáncer, piensa en ¿quién? Adenocarcinoma también. O sea, el adenocarcinoma es el frecuente inclusive de la tuberculosis. Pacientes que han tenido llagas, cicatrices en la tuberculosis, tienen adenocarcinoma. ¿Ok? Entonces es importante. Muy bien, células grandes, déjala ahí nomás porque ahorita la vamos a tocar. Y lo que ha venido este año son los paraneoplásicos, ¿no? Siempre les decía los paraneoplásicos. Incluso para el manejo, nosotros las guías las dividen, así como hay IMA, ST elevado, ST no elevado, para el manejo hay células pequeñas y células no pequeñas para el manejo. Entonces, las células pequeñas es el 25% de los tumores y el 75% de los tumores son las células no pequeñas. Y me da miedo esa pequeña porque es pequeña pero peligrosa. ¿Por qué? Porque da síntomas y molestias cuando ya se dio vuelta por el cuerpo humano. En cambio, las otras dan molestias cuando salen del pulmón. Entonces, más rápido las puedes, digamos, de manera evidenciar, ¿no? Entonces, dentro de los paraneoplásicos, ¿qué hay que recordar? Te voy a dar un secreto para los paraneoplásicos, ¿ya? Te voy a enseñar un secreto. Células pequeñas, epidermoide, en ese mismo orden, ¿ah? Apréndelo en ese orden, adenocarcinoma. Y células grandes. Entonces, te voy a dar un ejemplo. Cuando me hablen de paraneoplásicos en cáncer, la dueña, la ama y señora es la célula pequeña. Por eso es que es una desgraciada. La pequeña, acuérdate, paraneoplásico, la pequeña. Desgraciada total. Es una P, acuérdate. Paraneoplásico, pequeño. ¿Ok? Desgraciada total. Cuando me pregunten a mí síntomas de, por ejemplo, diagnóstico de paraneoplásico, yo pienso, por ejemplo, si me dicen paciente con hiponatremia y con masa en el pulmón, ¿qué tipo de cáncer es? Célula pequeña. ¿Por qué? Porque tiene probablemente una secreción inadecuada de hormona antidiurética. Paciente con imagen pseudocuchinoide, puede ser una secreción ectópica de ACTH.
entonces también estará metida ACTH la célula pequeña. ¿Ok? Si tengo una célula pequeña y me dicen, y ahí nomás queda la explicación de la teoría de hoy día, y tú vas al examen y te ponen paciente con masa de pulmón que debuta con síndrome de Lambert-Eaton. Pucha madre, el doctor no me enseñó Lambert-Eaton. Pero tú, ¿qué te tienes que acordar? ¿Quién es la reina de los paraneoplásicos? Células pequeñas. Entonces, síndrome de Lambert-Eaton está metido ahí también. Y cualquier cosa que te imagines que no te suena, que es un paraneoplásico y que algo nació raro, marcas célula pequeña. ¿Ok? El epidermoide, ¿qué tiene paraneoplásico? Esto preguntaron este año. Hipercalcemia. La hipercalcemia es el paraneoplásico del epidermoide. Y el paraneoplásico del adenocarcinoma será la famosa, ¿te acuerdas la osteopatía, ¿cómo le llamaban esto? La osteoartropatía hipertrófica néumica, ¿no? Que era el dedo en vidrio de esmerilado o en vidrio de reloj. Cuando venían los pacientes con cáncer, tenían toda su deformación de la parte de la falange distal, todo mal formado, y la uña tenía una forma en vidrio de reloj, ¿no? Porque las uñas en vidrio de reloj son típicos de los cánceres de pulmón, pero en particular del adenocarcinoma, ¿no? Del adenocarcinoma. La osteoartropatía hipertrófica néumica, ¿no? Y las células grandes, paraneoplásico, acuérdate, mamas grandes, ¿no? Mamas grandes. Para que te acuerdes, hace ginecomastia. ¿Ok? Hace ginecomastia. Muy bien. De los que cavitan, tenemos que sacar un representante de cada grupo, ¿ah? De los que cavitan. Por ejemplo, vamos a poner un representante del grupo central. Del grupo central tenemos dos, ¿no? Del centro tenemos células pequeñas y epidermoide. ¿Sí? ¿Quién sacamos? Que se haga hueco. Si es pequeña no creo que se haga hueco, si es chiquita, dice tú, así piensa. El epidermoide será. El epidermoide. Y de los grupos periféricos, ¿quién se cavita? Tengo el adenocarcinoma y el de células grandes en periférico. Y la nemotecnia es adenoca, o sea, adenocavita. Adenocavita. O sea, el adenocarcinoma no cavita. Entonces, ¿quién cavita? Células grandes. Entonces, ya tengo los dos que cavitan acá, el epidermoide y el de células grandes. ¿Ok? Entonces, con eso yo identifico al menos todas las preguntas que van a venir ahora, todas las preguntas en la historia, en las formas miles de preguntas clínicas, todo, es esta. Doctor, una pregunta. Dentro de los paraneoplásicos, usted me dijo que tenía un secreto. ¿Cuál es el secreto? El secreto es que cuando un paciente te ponga que tiene un nódulo en el pulmón y ya tiene una metástasis, tienes que marcar células pequeñas. Por ejemplo, viene un paciente con convulsión, te dicen, al estudio se ve en la imagen tomográfica una imagen de lesión hiperdensa y al estudio la placa de tórax también muestra otra imagen hiperdensa en el lóbulo superior derecho. ¿Cuál es el diagnóstico? Ya pues, es una célula pequeña que se fue al cerebro y le hizo convulsionar por masa. Entonces será una metástasis. Y la primera que hace metástasis, incluso la diagnostican y ya está hecho metástasis ya. Es una desgraciada. Entonces, acuérdate. ¿Y qué le queda? A ver, si está metástasis, ese metástasis se mete por todos lados, ¿tú lo operas o no? No, no se puede, no la puede chapar porque está por todos lados. Por eso que solamente te queda la quimioterapia en las células pequeñas. Quimioterapias en células pequeñas. En cambio, en las no pequeñas sí depende del estadiaje clínico que tú puedas tener. Y dentro del estadiaje clínico, por ejemplo, hay muchos TNMs, ¿no? Hay muchos TNM, hay como 10 TNMs que hay que estudiar en la residencia, para la residencia, pero quizás de todos el más difícil, y eso te lo van a decir toda la gente de oncología, el TNM más yuca, el TNM que tu cerebro no logra aprenderse, es el TNM de pulmón. Y es el cáncer que más mata en el mundo. ¿Por qué? Porque lo varían mucho. Lo varían constantemente. Pero hay algunas cositas que, digamos, uno tiene que llevarse del TNM para poderlo recordar, ¿no? Dentro de ellos tenemos que el TNM ve la invasión local, ve la invasión del ganglio y la invasión metastásica. Con respecto a la letra T, tenemos del T1, T2,
T3 y T4. Cuando hay una afectación del bronquio, tamaño y la invasión. ¿Ya? Son tres características para que puedas recordarlo. En el T1 vamos a ver que hay menor o igual a una afectación del lóbulo lobar. Puede haber en el T2 afectación de bronquio principal. O puede debutar el cuadro clínico con una atelectasia. En el T3 no vemos afectaciones. En el T4 estamos tocando la carina o la tráquea. O sea, solamente cuando te pongan afectación de carina y a T4, al toque nomás tú tienes que decir T4. Se afecta bronco principal o atelectasia, T2 y menos de un lóbulo en general bronquial, T1. Cuando hablamos del tamaño, hablamos así: menor o igual a 3. Y puede ser, pues, ¿no? Porque cada 1 centímetro es un estadio chiquito. Por ejemplo, acá tenemos el 1A, ¿no? El T1A, el T1B y el T1C, ¿no? Este es menor de 1, de 1 a 2 y de 2 a 3, ¿no? Promedio. ¿Ok? Pero en general es menor o igual a 3, ¿no? La masa es menor o igual a 3. Un T2 es cuando la masa es mayor de 3, pero es menor o igual a 5. ¿Ok? ¿Y me sirve diferenciar algo el T2? Sí, de 3 a 4 y de 4 a 5, ¿no? A y B, de 3 a 4 y de 4 a 5. ¿Por qué? Porque el 3A no necesito hacer uso de la quimioterapia. Puedo llegar a hacer sin quimio. O sea, un 2A puede estar sin quimio y un 2B puede necesitar quimio. Por esa diferencia nada más lo resalto ahí, porque eso puede iniciar en el cóctel, ¿no? Puede dar la diferencia. El T3 es cuando la masa es más de 5, pero es menor o igual a 7. Y el T4 cuando la masa es mayor a 7. ¿Ok? Con respecto a la invasión, ¿qué es lo que yo voy a recordar? En un T1 no hay invasión. En un T2 hay invasión a la pleura visceral. En un T3 tenemos afectación de la pared torácica. Y en el T4 afectación del diafragma, que puede encontrarse, digamos, tocado por estos casos de los pacientes, o el mediastino. La pregunta que te hicieron es, la afectación del frénico, ¿qué T3 es? ¿Qué T es la afectación del frénico? Entonces acuérdate, mira, cuando se afecta el frénico, T3. ¿Ok? Otra pregunta también que te hicieron es cuando hay un nódulo que aparece nuevamente, pero el nódulo está en el mismo lóbulo, o sea, si el lóbulo superior está afectado y ahora aparece otro nódulo, ¿qué estadio es? Si es en el mismo lóbulo, es estadio T3. O sea, en el mismo lóbulo es un estadio T3. ¿Ok? Que aparezca otro nódulo aparte en el camino, en el seguimiento, es un estadio T3. Y también hicieron una pregunta: cuando hay afectación del nervio laríngeo recurrente, ¿qué estadio es? ¿De qué T es? Re, Q, Ren, T4. Y también cuando hay un nódulo nuevo que aparece en otro lóbulo. Por ejemplo, tenía afectado un lóbulo, el lóbulo superior derecho, y ahora sale otro nódulo en el lóbulo medio. ¡Qué fregado! Tiene un nódulo en cada lóbulo. ¿Qué estadio es? T4. Entonces, cuando un nódulo aparece en diferente lóbulo, es T4. Pero en el mismo pulmón estamos hablando, en el mismo pulmón. ¿Ok? Entonces, esos detallitos sí llévenselo como camino de los T, ¿no? Con respecto al, a las Ns, tenemos N1, N2 y N3. En el N1, lo que nosotros vamos a ver es que hay una adenopatía peribronquial o iliar, bueno, si quieres llamarlo, ¿no? O iliar. En el N2 vamos a encontrar que los ganglios están en el mediastino, ipsilateral, quiere decir en el mismo lado, ¿no? En el mediastino del mismo lado está un N2, ¿ok? Ipsilateral. También, doctor, si me ponen que está el ganglio en la zona subcarinal, también se le considera un N2, subcarinal. ¿Ok? Ipsilateral y subcarinal. Un estadio N3 es cuando yo encuentro ganglios afectados del lado contralateral. O sea, ya los ganglios del otro lado del mediastino ya están afectados. O cuando se salieron de la cavidad torácica, pues, ¿no? Ganglios que estén fuera de la cavidad torácica.
Por ejemplo, ganglio supraclavicular asociado es un N3. Estoy estudiando pulmón derecho y encuentro ganglios positivos en el lado izquierdo, y eso lo veo como positivo, con la tomografía. Más de 1 centímetro es igual a positivo. ¿Okay? Más de 1 centímetro de ganglio en un estudio tomográfico por un paciente sospechete de cáncer, positivo. ¿Y qué hago en la metástasis? En la metástasis voy a tener el M0 y el M1. Y el M1 se clasifica en M1A, M1B y en M1C. ¿Ok? En el M1A yo voy a ver que las lesiones metastásicas son intratorácicas. En el M1B voy a ver que una metástasis es a distancia. Y acá voy a ver, en el 1C, voy a ver que múltiples metástasis a distancia. ¿Ok? En el caso del intratorácico, ¿qué voy a tener? Si es intratorácico, voy a tener que haber afectación de nódulos contralaterales. Típica pregunta, esta es una pregunta buena. Nódulo que aparece en el otro pulmón, tenías en el lado derecho y ahora aparece en el lado izquierdo, es un M1A, ¿no? Puede ser también que haya derrame pleural, pregunta de examen. ¿Cómo es? El derrame pleural es considerado una metástasis ya, como M1A, ¿ok? Hay que recordarlo. O si también hay afectación de la pleura ipsilateral, ¿no? Pleura ipsilateral. ¿Sí? Tienes problemas en un nódulo en el lóbulo superior derecho y ahora ves que hay afectación de la pleura, así no haya derrame, también porque ya se afectó la pleura, es un M1A. Cuando hay una metástasis a distancia o múltiples metástasis a distancia, ¿cuáles son los órganos que pueden ser afectados en las metástasis a distancia? Puede ser afectado el cerebro, en orden de frecuencia, el cerebro, el hígado, el hueso y las suprarrenales. ¿Ve? Cerebro, hígado, hueso y suprarrenales pueden afectarse en ese tipo. Entonces, eso nos va a permitir a nosotros poder estudiar la metástasis. Y para estudiar metástasis, tú tienes que hacer una tomografía, ¿no? Tomografía de cerebro, de tórax se supone que ya tienes, ¿no? Porque has estado estudiando. Pides abdomen, incluso puedes pedir gammagrafía para estudiar metástasis óseas. ¿Ok? Para estudiar metástasis cerebro, abdomen, gammagrafía, que son los lugares más importantes, pues como se dan cuenta ustedes de las metástasis, miren. Ahí están, basado en esos 4 lugares, yo pido cerebro, abdomen y gammagrafía. ¿Ok? Entonces, los estadios, ¿a qué me van a llevar? Definitivamente me van a llevar a poder clasificar, estadificar al paciente, ¿no? Para estadificar, chicos, hay que hacer lo siguiente. Vamos a poner de acá el N0, el N1, el N2 y el N3. ¿Ok? Y va a ser muy importante recordar que cuando tú tienes los estadios, vas a estar con el estadio T1, T2A y T2B. Acá los separo, mira, acá los he separado. El T2A, T2B, porque yo voy a clasificarte y a la vez para ver curación también. Estadio T3 y estadio T4. ¿Ok? Ahora voy a cambiar de color. Un estadio clínico, ya mezcla ya de T y N, ya comienzas a mezclar. Este sería un estadio clínico 1A, este sería un estadio clínico 1B, este sería un estadio clínico 2A y este sería un estadio clínico 2B y este sería un estadio clínico 3A. ¿Sí? Entonces en ese orden voy avanzando. ¿Ok? ¿Cuál es el secreto para acordarse de los estadios? Porque la mayoría tiende a confundirse en los estadios y acá sí te voy a dar unas pepitas, ¿no? Primero, tienes que aprender a diferenciar el momento de la T. Es un secreto bien chévere. En el momento de la T es como que tú hicieras un puntito acá. Entre el 2B y 3. ¿Ok? ¿Por qué hago eso? Porque a partir de ahí voy a comenzar a jugar así en bloque, mira. A partir de ahí voy a comenzar a jugar en bloque.
¿Ok? Este era 2B, ¿no? 2B pasa acá. Entonces ahora todo esto será 2B. ¿Ok? Y del 2B, ¿qué sigue? El 3A, doctor. Entonces todo esto será 3A. Y el 3A está acá, doctor. Entonces bájalo. 3A. Doctor, ¿qué sigue del 3A? 3B. Doctor, ¿y el 3B lo bajo? Bájalo. Todo esto será 3B. ¿Ok? Ese era el secreto, por eso es que te digo que es bien complicado, porque mezcla mucho los T y las N y la gente se suicida, ¿no? O sea, esto te pregunta en la residencia, ¿no? Y comienza a molestar y todo. Pero para entenderlo de manera práctica, para postular, hay que saber la clasificación, porque va a haber un momento que yo te digo que esto es quirúrgico y esto no es quirúrgico. Entonces, eso sí tienen que ustedes dominar. Por eso que me he matado más enseñándole la T, la N, la M, para que tomen decisiones, ¿no? Digamos, de manera característica, el M1A y el M1B, por si acaso, estos dos de acá, son los famosos 4A, ¿no? Estadio clínico 4A. Y el M1C es el estadio clínico 4B. Para que se acuerden nomás, ¿ya? Es una forma. Entonces, doctor, la cirugía, ¿dónde usted puede hacer magia aquí? Acá, mira. La cirugía vas a poder tú, digamos, ofrecer una curación al paciente más quimio de acuerdo al estadio clínico. Y eso es lo que tú tienes que saber. ¿Qué estadios clínicos me cubre al menos una buena intervención? Después del estadio T3, ¿ok? Todo el T3. ¿Hasta dónde, doctor? Hasta todo esto de acá. Todo esto de acá, este era B, ¿no? Todo esto de acá es quirúrgico. Mira, ¿y por qué lo dibujé? Por esto, pues mira, un 3A puede ser quirúrgico. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo si es un T3. Si un 3A, estadio clínico 3A, es 3A por el T3, es quirúrgico, pero si es 3A por el T4, ya no. Esos son detalles interesantes porque son las líneas donde todo el mundo duda. Y tienen que aprendérselo así, porque cuando ya se lo aprenden así, con ese esquema que les he hecho en ese orden, la tienen linda, la tienen linda. Si han venido ya comienzan a venir preguntas de examen de cáncer de pulmón, entonces van a entrar, así comenzó con el cáncer de cuello uterino. Comenzaron en la historia, tú ves, danzaban poco a poco y luego ya comenzaron a meter estadiaje, todo. Entonces, esa sí es la evolución natural y es lo que uno tiene que enfrentar. Todo lo demás, todo esto, quimio. Cirugía, lobectomía, que es la cirugía más curativa, la lobectomía, quitar el óvulo, es en eso que te digo, ¿no? Estadio 1A, estadio 1B, 2A, 2B y parte del 3A, ¿no? 1A, 1B, 2A, 2B y parte del 3A. Es cirugía. Doctor, parte del 3A y el 3B, el 4 y el 4B no es quimio. ¿Qué vamos a hacer? Y todo esto, chicos, este estadiaje es para el estadiaje de células no pequeñas. Para el no pequeño. Porque cuando es pequeño, de frente quimio. O sea, está fregado el tema. Entonces, ¿qué conclusión me lleva todo esto? La siguiente. Cuando yo venga a un nódulo o un cáncer, tengo sospecha, le estudio el nódulo pulmonar solitario y eso te va a venir y es, miren lo que dice, ¿qué ven acá? Tabla verde, ¿no? O sea, ha venido este año. Doctor, sí, pues es la pregunta que no hacía la gente. O sea, qué desgraciado, doctor. En cáncer de pulmón han preguntado nódulo pulmonar solitario por primera vez en la historia. Preguntaron nódulo pulmonar solitario. Entonces no están preparados para todo. ¿Ok? Doctor, la imagen que yo veo, según la imagen yo puedo hablar de benigno, maligno, indeterminado, ¿no? ¿Cómo te informa el radiólogo? Masa espicular, pues, conclusión, indeterminado.
A la miércoles. O sea, por las puras la descripción. Mejor que me lo escribía alguien que no estudia medicina. Ni se atreve a lanzarse, no, da miedo, dice. Entonces, hay que, de acuerdo a la clínica, de acuerdo al espectro del paciente, podemos uno lanzarse o no puede lanzarse. Mira, para ser benigna una imagen, tiene que primero no crecer en 2 años. Voy a cambiar de color porque esta ventana está muy clara. ¿Ya? No tiene que crecer en 2 años, número 1. Para ser benigna una imagen, tiene que tener generalmente puede duplicarse en menos de un mes. Pero doctor, ha crecido rápido en menos de un mes. Ya, pues un cáncer malo no crece rápido en menos de un mes. Una duplicación en pulmón, así, ¡pum!, en menos muy grande, no, pero algo más hay ahí. No, es inflamatorio, otra cosa. Si el cáncer en un mes no seas malo, pero, entonces tiene que haber un crecimiento evolutivo. Pero en un mes no, puede que sea en 3 meses, 6 meses, pero en un mes no seas malo. Pero este creció se ha duplicado todavía. Ya es algo más inflamatorio, puede ser. Otro criterio de benignidad es que tenga calcificaciones. Por ejemplo, esa imagen de palomita de maíz que te digo, ¿no? De la martoma, ¿no? Puede ser que haya calcificaciones. Signos de malignidad. Puede ser que esté espiculado o reticulado. O sea, está así, mira. Es diferente, ¿no? Entonces, no, acá veo como unas espículas, ¿no? No, este es medio maligno esta vaina. Indeterminado es esto. Una bolita. El radiólogo pone indeterminado. No sé, da miedo, porque esa es la peor, pero no sabes si es bueno o malo. No te dan información. Te pone una bolita nomás. Y de acuerdo al estudio del nódulo, más o menos uno cómo estudia el nódulo. El nódulo pulmonar, nosotros cuando ya hacemos la clasificación, hacemos toda la peña, como se dice, podemos hablar de bajo grado de malignidad, de grado, digamos, medio de malignidad o de grado alto de malignidad. O sea, en otras palabras, si lo queremos así ordenar de manera chévere, puede ser así, ¿no? Benigno, maligno. Primero hablar del benigno para que el maligno te salga más rápido. Primero, será benigno cuando el chico tenga menor de 40, no, ahora lo han bajado a 35, menor de 35 años. Nódulo en chibolos menores de 35 años puede ser benigno, puede ser nomás. Otro factor es que no fume. El pata no fuma, eso es bueno para él también, ¿no? Es un factor de protección el no fumar. Bueno, al menos tiende a no tener el no fumador, ¿no? Y otro criterio importante es de que el paciente, teóricamente para ser benigno, es que ha tenido características radiológicas de benignidad. Entonces, es esto. ¿Sí? Características radiológicas de benignidad. Con estas cosas, benigno. Puede ser benigno. El maligno puede ser de bajo riesgo, intermedio riesgo o alto riesgo de malignidad, ¿no? El maligno. Y el maligno con bajo riesgo, ¿quién es? El que tiene generalmente uno de estos 3 de acá. Uno de 3 de aquí. O sea, es mayor de 45 años, o fuma, o tiene imágenes medias raras. Pero uno de los 3 nomás tiene. Bajo riesgo tiene. Bajo riesgo de malignidad. Tratamiento del bajo riesgo de malignidad, seguimiento. Seguimiento. Vamos a seguirlo al pata. Riesgo intermedio es que hay 2 o más de estos factores de riesgo. O sea, tiene más de 35 años, fuma o tiene una radiología media rara, media feita, entonces hay 2 o más. ¿Okay? En estos casos, ¿qué tengo que hacer? En estos y todos los casos tengo que buscar y hacer una biopsia. No me queda otra. Tengo que mirarlo. Si es en el centro el tumor, lo meto por broncofibro. Meto la broncofibro y muerdo y saco. Acá está la histología. Este es por broncofibro. Si la tumoración es periférica, yo te acuerdas que vimos en imágenes en la clase, puedes punzarlo guiado por tomografía, sacas la biopsia, 1, y si es periférica pero no sale, pues tus punciones son más malas, no apuntas bien, lo metes a sala de operación y le haces una biopsia de esa zona y lo mandas a congelación, biopsia por congelación, y lo puedes operar inmediatamente de acuerdo a lo que tú quieras, o una segunda cirugía,
no hay problema, pero tiene que haber biopsia, tenemos que mirarlo. Y tomografía, con la biopsia tú catalogas tu estadio clínico, ¿no? Con tu TNM ya lo haces, lo que te he enseñado. Entonces ahí ese es el estudio. ¿Okay? Alto riesgo de malignidad, prácticamente que tenga positivo en todo, bueno. Entonces aquí ya tú defines la cirugía, ¿no? Después de la biopsia se define ya, doctor, tengo biopsia, listo. Te piden biopsia más TNM, ¿eh? Y eso preséntalo en la junta médica. Doctor, el TNM es tanto el paciente, por lo tanto tiene un estadio clínico 2A, la biopsia celular de adenocarcinoma. ¿Cuándo lo probamos, doctor? Recontra agresivo. Mañana, no, recontra agresivo. ¿Cuánto, doctor? Ya está estudiado, depende de usted nomás. O sea, tú ya lo has presentado, ya. Esto va a la cirugía. Incluso tú como clínico dices que es quirúrgico. Hay que hacer una lobectomía del lóbulo superior izquierdo, comienza toda la peña. Pero así tú defines el nódulo pulmonar solitario. Entonces, ¿qué vino este año? Te preguntaron qué riesgo tenía el paciente para el nódulo pulmonar solitario. Y en el riesgo, para catalogar de bajo, intermedio o alto, hay una variable importante que yo te lo puedo poner ahí, que es una característica de la imagen, es el tamaño. Si el diámetro es menor de 1.5, tiene bajo, y el de 1.5 a 2.5 es intermedio, y mayor o igual a 2.3 es alto riesgo. En la pregunta de examen, el pata tenía 2.2. Así te lo pusieron todavía, como para regalarte. O sea, el que sabía solamente el diámetro marcaba el toque intermedio. El riesgo era intermedio por saber solamente el diámetro. O sea, imagínate esas preguntas, ¿eh? Qué desgraciado. Y luego, si ven acá ustedes, mira, te puedes olvidar calcificación, bordes, todo te puedes olvidar, pero la edad era fundamental. Tenía una edad intermedia entre 35 y 50 años, porque los que son más de 50 tienden más a malignidad y los menores de 35 tienden más a bajo riesgo. ¿Ok? Solamente sabiendo el tamaño y la edad, tú hacías esa pregunta en residentado. Que te puso ahí, ¿no? Paciente te pone que tiene 40 años. Paciente con 40 años con un nódulo de 2.2, así te pone, ¿no? Y toda la peña de un cáncer de pulmón, toda la peña, ¿no? ¿Qué grado de malignidad tiene? Mucha, la gente que dijo, no, champeo, ¿cómo es nódulo malo? Sí, pero el señor se porta bien. ¿Qué tiene que ver eso? Entonces comienza a ver la duda, ¿no? Entonces la clasificación del nódulo era importante y los parámetros de benignidad y malignidad que también se toman. ¿Ok, muchachos?